Bienvenidos al podcast de Martes de Vacantes. Martes de Vacantes porque martes rima con vacantes. Yo amo un lunes. Lo más complicado es ser uno la cabeza. Una gran responsabilidad. La perseverancia es lo más importante. Esta canción está de moda, hacemos el TikTok. Buenos días, tardes y noches a todos. No importa cuándo nos estén escuchando, bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de Martes de Vacantes. Mi nombre es Valentina y el día de hoy seré su host. Como siempre, con invitados de lujo. El día de hoy voy a invitar a un amigo, pero no esos amigos que uno dice como que hey, lo conozco, un amigo, no. Este es un amigo que estudió conmigo en el colegio, en la universidad, lo conozco de toda la vida. Lo vi básicamente crecer a mi lado. Él fue practicante, emprendedor y hoy en día empresario. Bienvenido, Julio, a Martes de Vacantes, a nuestra entrevista. Gracias por venir. Muchas gracias, Valentina. Un honor estar aquí. Oigan, entrevistar a los amigos antes de empezar ya la entrevista formal es un poco complejo porque con ellos básicamente estoy todo el fin de semana, así que esperemos que aprendan de él, así como yo he aprendido, así como lo admiro. Y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo decidiste estudiar la carrera que hoy tienes? Muy buena pregunta. Yo creo que desde pequeño siempre vi en mi padre un gran ejemplo a seguir. Me apasioné por todo lo que él hacía y finalmente siempre tuve un sueño de generar riqueza, de generar empleo, de aportarle a la sociedad y entendí que a través de la administración de empresas se podía lograr esto. Entonces creo que siempre estuve encaminado hacia estudiar administración de empresas. Realmente nunca lo dudé. Siempre fue el foco que quise tener. O sea, tú te graduaste y dijiste del colegio y dijiste, voy a estudiar administración. ¿No tuviste ese dilema que tienen todos los peladitos hoy en día de no saber qué estudiar? No, yo la verdad es que siempre lo tuve supremamente claro. De hecho, apliqué en 3 universidades. Apliqué en los Andes, en el CESA y en la Norte y me terminé quedando acá, pero siempre muy claro de que quería administración de empresas. Y ese dilema a mitad de carrera que la gente sufre. No. Mami, yo no quiero ser administrador, ahora quiero ser psicólogo. No, yo no sufrí de eso. Lo único es que uno como administrador cree a veces que sabe de todo un poco, pero no, siempre estuve muy enfocado con los temas de números en cierta parte. Ahora uno cree mucho que la administración va muy ligada a un tema de números únicamente, realmente tiene de todo un poco, pero siempre estuve muy enfocado hacia la administración de empresas como carrera. Y hoy en día creo que no me equivoqué definitivamente. Oigan, él es un crack con números. Yo cada vez que tengo un problema o algo que necesito resolver, yo, Julio, ayúdame. Y él, haz esto, y yo, ok, ya entendí todo perfecto. Y cuéntanos hoy en día, yo sé que trabajas en varias partes. No nos cuentes exactamente qué es lo que es, pero ¿a qué te dedicas? Esas 3 empresas que actualmente en las que estás. Me dedico de todo un poco, eso es cierto, es difícil de explicar a veces. Pero yo creo que todo tiene un foco específico. Desde hace mucho tiempo me empecé a centrar sobre el sector transporte del país. Empecé a aprender de ello. Ahí generé, digamos que ya hace 9 años la primera empresa. Y el resto fue saliendo a partir de necesidades en específico. 9 años. ¿Cuántos años tienes? 29. Bueno, a los 20, imagínense. A los 20. A los 20. Y de hecho no fue mi primera empresa, fue mi segunda empresa. Y aquellos que tienen una edad muy cercana a mí, pues, de pronto escucharon Wikiprofe, que también fui el creador de Wikiprofe. Sí. Eso yo creo que eso fue hace, más de 10 años, 12 años, cuando estábamos en la universidad. Esa fue mi primera empresa, pues que realmente tocó liquidarla, nunca logré monetizarla. Acabo de acordar. Pero sí fue la primera empresa que hice, así que bueno, ya son casi 12 años haciendo, por lo menos siendo necio, que es lo más importante. De todas las empresas en las que trabajas, ¿cuál ves tú a largo plazo que es como tu empresa, como tu hija, como la que más te chichas, como la que más tienes entre manos? Definitivamente la segunda empresa que hice, que fue con la que comenzó toda la innovación con el tema en el sector transporte y con la que aprendí finalmente todo lo que hacemos en el sector transporte hoy en día, que se comenzó llamando Citrans. Hoy en día entendemos el negocio de una manera diferente y por eso hicimos un rebranding el año pasado.
se llama Lorry, y yo creo que en definitiva ese es mi hijo consentido. Cuéntanos qué es Lorry. A mí cuando él me contó, mi gente, yo no lo podía creer. Yo en mi mente decía, ¿él de dónde saca estas ideas? De verdad, es una empresa súper chévere. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Yo estoy segura que a ustedes tampoco. Así que cuéntanos un poquito. En Lorry nosotros lo que hacemos es un alquiler de neumáticos, Escuchen pero esto. para el sector transporte. Ok. Entonces, básicamente, nos salimos un poco de la comercialización. Porque antes Claro, antes vendías. claro, comenzamos comercializando. Realmente ahí somos 2 socios. En una comida que tuvimos y bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después de 55,000 ideas que habíamos tenido, empezamos a conformar la empresa en comercialización de neumáticos. Entonces empezamos a crecer con comercialización de neumáticos. Yo me adelanté a contar ya la historia de cómo empezó todo. Y te podrás imaginar, pues, 2 pelados de 20 años metiéndose en este negocio. Posterior a eso, bueno, crecimos mucho, Barranquilla, después abrimos una sede en Cartagena, después de la sede en Cartagena, que sede en Cali, que sede en Bogotá. Posterior a eso, la verdad, pasamos unos tiempos difíciles, tuvimos unos problemas bastante grandes en Cali, perdimos mucha plata con temas de cartera y yo creo que pasa todo dentro del aprendizaje que uno tiene que tener. Al final del día, uno al principio cree que todo es suma y cree que todo queda. Cuando empieza a ver la operatividad de las empresas y empiezas a entender los riesgos de cartera y demás. Y bueno, digamos que ahí decidimos reducirnos un poco, nos quedamos y nos centramos en Barranquilla. Y pasa la pandemia. Realmente la pandemia fue muy buena para nosotros por el tema de escasez de productos. Y ahí es cuando yo le digo a mi socio, no, realmente este tema, si no innovamos, no va para ningún lado. Y ahí nace la necesidad de crear la parte de renting de neumáticos. Porque naturalmente uno lo que hace es una transacción. Vende un producto a 10 pesos, coge, este es el producto, me pagas en cuántos días y hasta ahí quedó. Nosotros aquí no hacemos eso. Nosotros le compramos las llantas existentes que tenga el cliente y a partir de ahí él paga. Él realmente lo que hace es pagarnos un fee por cada kilómetro que recorre el carro. Y las llantas son de nosotros. Y él se olvida de las llantas. Ya no tiene que volver a pensar en A mí llantas. cuando él me contó esto, yo le dije, pero es que no entiendo cómo mides tú la distancia que anda una llanta. Le instalamos un GPS al vehículo. Entonces, eso hace parte esencial también del mundo de hoy. Realmente, hoy en día los datos son yo creo que el mejor activo o el mayor activo que puede tener una empresa de cara a conocer a su cliente. Entonces, claro, hay un negocio que es el negocio madre, ¿cierto? De un costo por kilómetro a través de eficiencias que logramos. Y adicional a eso, entendemos y conocemos muy bien a nuestro cliente, porque al yo ponerle un GPS sé por dónde andan sus carros, a cuánto recorren, qué velocidad tienen, cuándo cargan, cuándo no cargan, si el carro está parado, si no está parado. Entonces, termina uno Es conociendo al una cliente. espía, básicamente. Básicamente, y realmente cuando ven los negocios modernos, pues eso es lo que hace Instagram, Facebook y todas las redes sociales con uno, lo conocen mejor que uno mismo. Sí, que tú estás hablando de algo y te sale, de una en Facebook, Alibaba, ¿quieres comprar esto? Totalmente. Y es que, vale, si tú empiezas a entender un poco en mi concepto, es parte de lo que se ha perdido, sobre todo de cara a las grandes empresas. Las grandes empresas no conocen a su cliente final. Cuando uno se pregunta si realmente Coca-Cola conoce a Juan, el que se acercó a la tienda a tomarse una Coca-Cola, no logra llegar hasta ese punto. Y el cliente de Coca-Cola no es la tienda, es Juan. Entonces, nosotros hemos procurado entender muy bien a nuestro cliente y eso es parte de lo que nos entrega, el hecho de cambiar la mentalidad en cómo comercializamos las cosas. Entonces, bueno, con esa nueva forma de entender el negocio comenzamos el año pasado. Realmente hemos venido creciendo bastante bien. ¿Cuántos tractomulas? Sí, tenemos tractomulas, ¿Cuántos vehículos tienes andando? actualmente son casi 200. 200. ¿Y llantas? Eso tiene un poco de Son llantas. bastantes llantas.
¿Cuál crees tú que es la clave del éxito? Yo creo que la perseverancia. Yo creo que la perseverancia es lo más importante, el entender que los fracasos van a suceder, que hay que aprender de los fracasos y uno tiene que coger lo mejor de ese fracaso para volverse a parar y volver a salir adelante y mejorar todo lo que venías haciendo, pero no entender el fracaso como si eso realmente ahí te tienes que quedar. Yo realmente tengo algo que digo porque realmente pasamos momentos muy difíciles hace alrededor de unos 4 años. Perdimos una cantidad importante de dinero y yo digo que ese fue mi máster. Yo te iba Ya, a preguntar que si tenías alguna anécdota de la que tú recuerdes que hayas aprendido, que tú dijiste, yo ya de aquí me gradué. no, yo creo que la experiencia que pasamos fue bien interesante. Yo me acuerdo yo sin tener, en esa época podíamos tener casi 45 empleados y no teníamos cómo pagar la nómina. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana a salir corriendo a trotar para poder despejar la mente. No podía dormir con una responsabilidad tan grande como esa. Y finalmente aprender a poder darle manejo a esas situaciones eh, realmente es, yo creo que de lo más importante que he cursado en esta pequeño tiempo que llevo como emprendedor. Si te digo disciplina, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Uy, muy buena pregunta. Yo creo que no cansarse, ser constante. Yo creo que la disciplina es algo importante que uno debe tener. Y en el transcurso de todo lo que yo he llevado estos 9 años, de hecho al principio dije nunca me voy a emplear, nunca me voy a emplear. Finalmente, durante un periodo de aproximadamente 3 años fui empleado. De hecho, hoy le sigo prestando servicios a distintas compañías en el que sigo apoyando. Pero yo creo que si volviera hace 9 años en mi vida, sí nos entrega un aprendizaje importante el emplearse. Por más de que yo soy muy disciplinado, en que yo a las 6:30, 7 ya estoy en la oficina, desde los 20 años, sí cambia un poco el chip y yo creo que sí es importante coger esa disciplina de pronto como empleado. Esa parte sí A es mí, a importante. mí la gente me decía, me acuerdo de que Twitter yo creo que es la peor de las redes sociales para todo. Me decían, claro, nunca te empleaste, nunca has sido empleada, nunca has trabajado, todo es papi, mami, papi, mami. Yo les decía, pero esta gente no te conoce, solo ven lo que tú quieres que vean. Yo trabajé 1 año en una empresa bien grande, aprendí todo lo que tiene que ver con cartera, con nómina, con no sé qué en recursos humanos, que hoy en día lo aplico, porque es que ser empleado es tan importante. Y vale, ser empleador es más difícil que ser empleado. Realmente uno cree desde cierto punto de vista que el empleador finalmente tiene todo fácil, por así decirlo, o la gente cree, no, pues como puede llegar a las 9 de la mañana o como puede llegar a las 10, y realmente no entendemos que para lograr eso, realmente el sacrificio es muy alto. Son muchísimas noches. Cuando uno es empleado, se va en la noche y bueno, la plática llega al 15 y el 30. Pero cuando eres empleador, te toca salir a buscar la plática porque tienes que pagar los 15 y los 30. ¿Cuál es el consejo más valioso que te han dado? Ese que tú dices, mi vida a partir de aquí no es lo mismo antes de entrar a una reunión, te la recuerdas constantemente. Qué buena pregunta cuando me la haces. Creo que me pones a pensar bastante. Pero yo creo que pues no lo puedo encajar en una frase, pero sí lo importante que son las personas en las organizaciones. Yo tengo una teoría de 1 es 1, 2 es medio, 3 es nada, pues se la escuché por primera vez a una persona que valoro mucho y realmente hay que tener pocos, pero muy buenos. Y Calidad. entendiendo que tienes a los mejores, cuidarlos como nunca. Se termina volviendo la segunda familia de uno. Sí, yo siempre lo he dicho aquí. Bueno, uno está más tiempo con ellos, ¿no? Que en su casa. Estás más tiempo con ellos, terminan siendo de tu familia. Realmente, por ejemplo, nosotros tenemos muy poca rotación de personal y creemos que es porque les llegamos realmente a
a los corazones. Y no porque se los estemos llegando, sino porque nos nace hacerlo de esa manera. Son nuestra familia. Son quienes nos colaboran todo el día y son nuestros amigos. Cuando eras pequeño, ¿qué soñabas ser? O sea, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Realmente siempre desde que tengo memoria en mi juventud, pues no me acuerdo cuando era un niño de pañales, pero sí en mi juventud siempre quise ser, digamos que emprendedor. Yo creo que esa palabra es de ahora, pero Sí, es una palabra nueva, sí. nueva, pero siempre quise ser mi propio jefe, por así decirlo, empresario. ¿Tú te leíste todos esos libros que salieron en su momento? Ni medio. No. Yo tengo que reconocer que eso es algo en lo que estoy trabajando, en leer un poco más. Yo soy una persona muy práctica, por así decirlo, y esa practicidad, digamos que no me ha llevado de la mano con la lectura. En esa parte encajo muy bien con mi socio. Él sí lee muchísimo, es mucho más estratega. Entonces, él pone las ideas acá. Yo soy el que las aterrizo y en ese punto medio las sacamos adelante. Entonces, en eso creo que encajamos bastante bien. Si tú tuvieras que darle un consejo a tu yo, estamos hablando mucho en pasado, a tu yo hace 10 años, a ese Julio de 20 años que ese día dijo, voy a ser Wikiprof, ¿qué le dirías después de todo ese camino recorrido? Yo creo que escuchar un poco más a la gente, yo utilizo una palabra, sobre todo mi papá, a los viejos. Escuchar a los viejos, yo creo que entrega una sabiduría importante. Al final del día, cada vez que uno a veces mira hacia atrás y dice, "Jue madre, me lo dijeron, ¿por qué no pensé en esto?". Y eso da más rabia Eso todavía. da más rabia todavía. Yo creo que el no creer que uno se sabe todas es importante, tener la humildad de saber que todos los días estás aprendiendo, que todos los días hay algo por mejorar, que todos los días, que nadie tiene la razón absoluta, sino que yo puedo escuchar un poco de tu experiencia, de la mía, de las personas que nos acompañan y con eso lograr una cohesión de las ideas para poder llevar a cabo las cosas es sumamente importante. Uno no se las sabe todas. No, y uno cree, sobre Y todo a los uno cree. 24 años. No, a los Uno cree que 24, se a la los sabe. 25, eso realmente, si te soy sincero, es hace muy poco en mi vida que he logrado, digamos, que escuchar más a la gente y no llenarnos de esa terquedad que a veces creemos que no sabemos todas y ahí está el estrellón. Ahí está el Bueno, ¿y estrellón. qué crees que te falta por hacer? Uy, por lograr? de todo. Yo creo que apenas estoy comenzando. Pues igual tenemos la misma edad prácticamente, somos muy jóvenes. Toca muchísimo camino por recorrer. Apenas esto es el primer peldaño, creo yo. Y yo creo que lo más importante es tener siempre esa actitud de quererse comer el mundo para seguir creciendo. Yo creo que me hace falta de todo, de todo. ¿Qué anécdota recuerdas en tus múltiples trabajos que tú dices, hoy en día la sigo contando, tú puedes seguir poniéndote más viejo, pero dices, no, esta anécdota la tengo que contar en tu trabajo? Puchicas. Son muchas, yo he escuchado varias, No, pero y me lo preguntas así, realmente quedo en blanco, no me acuerdo de una puntualmente, seguramente han existido varias. Si quieres ahorita la sigo sigamos. pensando y te Ok, cuento ¿cuál? cuál se me ocurre, pero han sido seguramente varias. Un consejo que le darías a las personas que se están graduando, que no saben qué van a hacer, ya sea emprendedor, ya sea un empleado. Un consejo para ellos. Yo creo que lo primero es que luchen por sus sueños. Uno muchas veces está amarrado o tiene ataduras de lo que te dicen. Claramente, como lo hablamos ahorita, hay que escuchar los consejos, pero también uno tiene que sentir su energía interior y si esa idea que tiene le encuentra fundamento, poderla desarrollar. Yo creo que al final del día los mayores éxitos están hechos por soñadores. Así es. Entonces, uno siempre tiene que soñar que las cosas son posibles, que se pueden hacer diferentes, salirse de los modelos
naturales es buenísimo. Poder marcar una diferencia. Cuando no marcas una diferencia, realmente tu único, digamos que, punto diferenciador va a ser el precio. Entonces realmente uno tiene que centrarse en construir empresas que puedan marcar una diferencia para que puedas lograr mayores rentabilidades. Y yo creo que ese sueño que tiene uno recién graduado, de escuchar las cosas, yo me acuerdo perfectamente en la universidad, y ahorita que me preguntabas por anécdotas, sí tuve una en la universidad puntualmente con una profesora que además dictaba emprendimiento, y yo lo que sentía fue, chicas, mi emprendimiento me están cortando las alas. Y finalmente uno cuando logra sacar las cosas adelante es muy satisfactorio. Uno no tiene por qué dejar que otros le corten las alas a uno. Yo creo que eso es lo más importante que les podría decir. Ya saben, escuchar, tomar consejos, mirar los errores del otro. Te agrego también eso para no repetirlos. Y bueno, no esperar a que todo vaya mal para pedir ayuda. Total, siempre el poder involucrar, sobre todo cuando eres tan joven, innovando, el poder involucrar a personas que te entreguen esa retroalimentación de experiencias que ellos mismos han vivido, y abrirles las puertas de, ven, esto lo estoy haciendo así, esto va por este lado, te va a poder ayudar. No esperar a que te toque salir a trotar a las 3 de la mañana porque no sabes cómo pagar la nómina. ¿Esos fueron momentos de pandemia o fueron previos? Fueron previos, eso fue en 2018. Ah, no, 2 años antes. 2 años antes. Eso fue 2018, 2019 más o menos, cuando se nos presentó esa situación. Hay que ser muy juiciosos con los temas de a quién le vende uno a crédito. El tema de la recuperación de cartera termina siendo un tema bien importante. Entonces, eso siempre es bueno escuchárselo a los mayores. Bueno, ahora vamos con las preguntas rápidas. Y por rápidas me refiero a rápidas de verdad. Ok. ¿Día favorito de la semana? Lunes. ¿Por qué los lunes? Porque empezamos con energía. Martes, Julio, martes. ¿Algún ritual para comenzar el día? Una buena taza de café. 3 características que consideras que debe tener una persona exitosa. Perseverancia, respeto y innovación. ¿Qué te saca la piedra? Las mentiras. Las mentiras. Que me saquen a mí la piedra es bien complicado. Creo que tengo un margen de tolerancia bastante alto. O el irrespeto también, ahora que lo pienso. Bueno, esta ya te la dije, pero bueno, un consejo que te darías a ti mismo hace 10 años. Luchar siempre. Escucha. Una canción infaltable en tu playlist. Una canción infaltable. La gente juzga full esta pregunta. No, ya es que además no lo pienso. O sea, no tengo una en la que constantemente me levante. Fonseca lo escucho mucho en las mañanas. Una persona que admires. Mi viejo. Tus 3 mayores cualidades. La paciencia, el respeto, y me atrevería a decir que la perseverancia. ¿Tu comida favorita? Pastas. Arroz chino. ¿Y qué te da Los paz? domingos. ¿Qué te da paz? Mi familia. Bueno. Julio, muchas gracias por venir a esta entrevista de Martes de Vacantes. Oigan, él es un crack, como dije anteriormente, yo lo admiro, me pareció chévere tener un invitado más familiar a uno, más cercano a mí. Así que bueno, Julio, cuéntanos dónde pueden encontrar tu empresa en Instagram. La empresa la pueden encontrar en Instagram en Lorri, así se llama, ahora tengo que revisarlo precisamente. Sí, la página web es www.lorri.la, ahí también tienen todo lo que hacemos. Aprovecho también y hace parte del grupo de empresas que tenemos Infinity, que es la casa de desarrollo que apalanca todas las locuras que nos inventamos. Y bueno, y otras más que tenemos por ahí que seguramente van a salir más adelante. Esas todavía no han salido, así que próximamente escucharán de ellas. Ok. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Ya saben dónde nos pueden encontrar en martesdevacantes.co. Ahí van a estar todos los cargos vacantes, sorpresas para ustedes. Y bueno, más adelante estaremos contándoles muchas sorpresas más. Chao.